Mi presentación sobre vacunas COVID-19, dónde estamos y qué podemos esperar para los próximos meses. Todo lo que sean vacunas es un tema de extraordinario interés para los farmacéuticos, como es sabido. Si se me permite el comentario personal, la cátedra que tantos años desempeñé, empezando en el año 1982, fue la primera cátedra de microbiología de la Universidad Española, creada en la Facultad de Farmacia de Madrid en el año 1900 y con el nombre de microbiología, preparación de sueros y vacunas medicinales. Eso lo dice todo de la relevancia que ha tenido todos los tratamientos preventivos de infecciones para el mundo farmacéutico. Estamos en plena pandemia por parte de un coronavirus que surge en China hace unos 10 meses. Estas imágenes forman parte de nuestras vidas, este virus con estas protuberancias que le dan aspecto de corona, que la taxonomía sistemática se designó pronto como SARS-CoV-2. Había habido un SARS anterior, SARS-1, pero este es el CoV-2, el 2, y la enfermedad propuesta el nombre por la OMS como COVID-19, es decir, Coronavirus Disease 19, enfermedad por coronavirus del año 2019. La vacunación en la era COVID supone, y esto es lo que ahora nos trae y nos reúne, un esfuerzo sin precedentes con un fuerte impacto de lo que puede significar la disponibilidad de una vacuna para la economía y la sociedad. Esto es realmente el talismán que en estos momentos se busca, disponer de una vacuna eficaz. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que tenemos ya en marcha más de 90 tipos de vacunas en investigación preclínica activa. Es realmente un esfuerzo sin precedentes, muchos de ellos ya en experimentación clínica en humanos. El debate público es intensísimo y las iniciativas internacionales como la Coalition for Epidemic Preparedness Innovation o la COVID-19 Vaccines Global Access, COVAX, avanzan en esfuerzos para que las vacunas que se desarrollen puedan estar disponibles para todo el mundo, para todos los países, para toda la humanidad. Es también una notable faceta de la actualidad. Y como digo, el esfuerzo clínico de desarrollo está suponiendo un verdadero cambio de paradigma. Desde la triple consideración de agente infeccioso, hospedador y respuesta inmunitaria, las clásicas fases 1, 2 y 3 de desarrollo, que están llevando, que han llevado siempre a la aprobación por parte de las autoridades regulatorias de una vacuna, acompañadas, por supuesto, de la elaboración en pequeña escala de la propia vacuna para las fases 1 y 2, un salto de escala y validación y la creación de una fabricación en cantidades masivas. Todo esto venía suponiendo más de 10 años de esfuerzos. Ahora se pretende concentrarlo en un año o menos, con lo cual lo que se acopla es el desarrollo clínico de las diferentes fases, la fase 1 y 2 que determinan seguridad y dosis y la fase 3 que determina aparte la eficacia. Todo ello se trata de condensar en poco tiempo, con lo cual estamos elaborando con normas GMP en tiempo récord y haciendo los saltos de escala y pretendiendo que la fabricación pueda dar lugar a una producción realmente adecuada para todo el mundo en poco tiempo. Es un esfuerzo tremendo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues tenemos un virus que aquí vemos imágenes de microscopía electrónica con las partículas víricas en el núcleo de las células a las que infectan, con este aspecto de corona. Tenemos un virus que provoca estas imágenes radiológicas de las neumonías bilaterales, sea por radiología convencional, sea por escáner, y todo esto es el resultado de esta pandemia, que ya vamos más de 29 millones, aquí tengo 28 millones, pero hace pocos días, de afectados en el mundo y más de 900.000 muertes. Realmente la situación es inédita para la humanidad, no porque no haya habido otras pandemias, sino porque esta afecta a todos, alcanza a todo el mundo y nos enteramos en tiempo real de cómo sucede. La infección se expande con rapidez, los primeros casos, los primeros fallecimientos tienen un notable impacto. El
estudio clínico lo tenemos claro desde el principio, son asintomáticos un 80% de los afectados, pero un 20% desarrollan neumonía con diversos tipos de síntomas y con una gravedad variable. Hay un acontecimiento fundamental y es que a 10 de enero de este año, es decir, con un mes de emergencia del virus, se conoce ya su material genético. Por tanto, se pueden realizar pruebas para detectar el ARN o el RNA, ambas formas lo decimos, el ácido ribonucleico que constituye el material genético de este virus y que está integrado por 30.000 bases. Esta prueba PCR, que ahora está en boca de todos, todo el mundo habla de la PCR como forma de detectar el virus en los enfermos afectados. Es la prueba que está más consolidada. La tenemos disponible desde que se pudo conocer la secuencia a primeros de enero de este año. La COVID, y esto es importante también para la vacunación, tiene fundamentalmente dos formas de presentarse. Por supuesto, hay diversos grados de gravedad en distintas personas, pero podemos decir que hay una forma más benigna en la cual comienzan los síntomas, la persona afectada puede eliminar el virus y ser, por tanto, infecciosa. Esto luego dará una fase inflamatoria que es indicativa de la reacción inmunitaria y la enfermedad se resuelve en una recuperación en un periodo que va de las 2 a 3 semanas. Esta es la forma más benigna de los cuadros clínicos. Ahora, sin saber por qué, muchas personas, o un cierto número de personas, desarrollan una forma mucho más grave en la cual, tras el periodo de incubación, hay un periodo en que la persona es infecciosa, elimina el virus, puede infectar a los demás, puede contagiar. Este dura más y hay una reacción inflamatoria, consecuencia de un sistema inmunitario que ahora veremos un poco más cómo funciona, pero que provoca unas reacciones y un cuadro clínico muchísimo más grave con activación de todos los sistemas de citoquinas y demás de reacción que provocan esa inflamación. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el virus, como cualquier virus, los virus no son células, necesitan de células para multiplicarse, infecta a la célula que le sirve de hospedadora, comienza a adueñarse de sus funciones, sintetiza inicialmente una poliproteína que le va a permitir copiar, replicar su RNA, su ácido ribonucleico, y además este ácido ribonucleico sirve de mensajero para sintetizar no solo esta proteína que le sirve para replicarse, sino otras muchas que constituyen el material genético del virus, que permiten multiplicarse, generar muchas partículas iguales a las que infectó y finalmente liberarse destruyendo la célula. Se calcula que del orden de una partícula que infecta una célula pulmonar humana puede dar lugar a 10.000 partículas víricas. Esto nos permite imaginar la replicación explosiva. ¿Cuáles son esas proteínas? Pues son en total 14, resultantes de la traducción en los ribosomas de la célula de este ácido ribonucleico mensajero. Pero dentro de estas 14, que son muy bien conocidas, hay que destacar sobre todo esta proteína, llamada proteína S. La proteína responsable precisamente de las protuberancias que emergen de la partícula del virus y que le dan el aspecto de corona. Esta proteína S va a ser muy clave, va a ser relevante para la respuesta inmunitaria frente al virus y, por tanto, para la vacunación. También la nucleoproteína, que forma parte de la cápsida, provoca, entre otras, respuesta inmunitaria. Otra cuestión que nos interesa mucho desde el punto de vista de la vacunación: el origen del virus. ¿Y por qué nos interesa? Por la relación con otros virus que nos informan también de los procesos de posible reacción cruzada de anticuerpos. El origen del virus indudablemente es el murciélago. En muchas zonas rurales de la China y de otros lugares del mundo hay cuevas en donde se acumulan estos animales que, por otro lado, son relevantes desde el punto de vista ecológico para la polinización, dispersión de semillas, incluso controlar muchos insectos, pero que también son portadores de virus zoonóticos, especialmente los coronavirus. Entonces,
coronavirus que emergen del murciélago, pues en muchos casos, por ejemplo, el SARS que emergió en el año 2002-2003 a través de un animal chino que abunda en China llamado la civeta, pasó a ser virus humano y produjo infecciones. En Oriente Medio, también a partir del murciélago, emergió a través de los camélidos el virus MERS, que también fue altamente patógeno para la especie humana. Hay otros, y tenemos ahora este SARS-2, que sabemos que procede del murciélago y que no sabemos si hay realmente un animal intermediario, un mamífero intermediario entre el hombre, pero lo que sí sabemos es que ha producido esta pandemia. Y esa es la situación. ¿Cuál es nuestra perspectiva epidemiológica? Por supuesto, prevenir los contagios. Estamos hablando todo el día de medidas, pero ahora no es lo que tratamos. Mejorar los tratamientos, nuevos fármacos, nuevas aplicaciones de los existentes. Y lo que hoy nos ocupa, la inmunización. Completar un desarrollo y producción de vacuna en gran escala, vacuna que sea eficaz. Vamos entonces a revisar en qué se basa esta vacuna. Por supuesto, se basa en que frente a este virus, como frente a cualquier agente externo patógeno, nuestro organismo puede producir una respuesta inmunitaria. Como tal virus, lo primero puede ser activar la producción de interferón, material que induce un estado antivírico en las células. Tenemos además una inmunidad innata que moviliza células como macrófagos, monocitos que fagocitan el virus y que activan también todas las defensas a través de las interleucinas, las citoquinas que activan las células del sistema inmunitario. Una vez que esta respuesta innata se activa, inmediatamente tenemos una respuesta adaptativa ya que es específica del patógeno. ¿Qué quiere eso decir? Pues que las células que lo fagocitan presentan las partes del virus como antígenos a células B, que son productoras de anticuerpos, los linfocitos B, que producen anticuerpos que reaccionan contra el virus, que lo pueden neutralizar, que pueden ayudar a que sea fagocitado. Y tenemos también linfocitos T, que son la forma que llamamos de inmunidad celular. También se activan, también reconocen específicamente a este virus y se activan para provocar la destrucción de células que estén infectadas por el virus. Por tanto, inmunidad humoral, anticuerpos, inmunidad celular, células activadas específica. Esto es lo que perseguimos con la vacuna, que una persona que no se ha infectado, que no ha padecido la enfermedad, se activen en ella estas defensas para reaccionar si el patógeno llega en cualquier otro momento. Empezamos a ver ya muchas cosas de la respuesta inmunitaria de este virus. Por ejemplo, tenemos en muchos casos una respuesta perfectamente funcional que es la que describíamos, anticuerpos y activación de células del sistema inmunitario. Pero también hay una respuesta inmunitaria más disfuncional en donde el conjunto de reacciones que se activan provocan una respuesta inflamatoria que activan una inflamación excesiva por parte de las células del sistema inmunitario, de los tejidos de nuestro organismo, que activan también, por ejemplo, el sistema de coagulación, que activan y provocan estos problemas de edema. Esta respuesta inmunitaria disfuncional es la que provoca los casos más graves y muchos de ellos que están resultando mortales. No está establecido, pero parece ser que a veces el virus puede evadir la producción de interferón, que es ese primer paso de la inmunidad innata que decíamos, y una vez que se evade la producción de interferón, se activa esta respuesta más adaptativa y más alterada y más intensa. Todo esto es el esquema que tenemos para pensar cómo podemos vacunar, cómo podemos lograr que con un antígeno específico del virus nuestro organismo pueda desarrollar una respuesta inmunitaria robusta, eficaz y duradera. Para ello, y en ello estamos, en ello está la ciencia, en ello está el desarrollo farmacéutico, en ello está la clínica, tenemos que preguntarnos cuáles son las limitaciones,
cuáles son las limitaciones que vemos y también cuáles son los puntos positivos. En cuanto a limitaciones e interrogantes, ¿hay respuesta inmunitaria? Sí, en los enfermos. No conocemos la duración, no conocemos, por ejemplo, la duración de los anticuerpos. Es una pregunta que todavía nos preocupa porque sería bueno que los anticuerpos que induce el virus tuvieran una persistencia grande. Se desconoce el nivel de anticuerpos necesarios para proteger. Los anticuerpos pueden desde neutralizar al virus e impedir que infecte hasta activar el que pueda ser fagocitado y que las células del organismo infectadas pues puedan ser destruidas. No es lo mismo una respuesta de anticuerpos que esteriliza, que realmente impide que el virus avance, que una respuesta que, aunque el virus esté presente, defienda mejor. El nivel de los anticuerpos y su duración sí parecen relacionados con la severidad de la infección, lo que podría decir que las vacunas, que son una forma muy benigna de padecer la infección, quizá no desencadenen un nivel muy elevado de anticuerpos, pero en cualquier caso puede ser protector. En algunos datos parece ser que el nivel de anticuerpos no ha durado más de 3 meses, pero eso no significa que no haya una respuesta protectora, ya sea en quien la padece, la infección de manera benigna o grave, o ya sea en quien se vacuna cuando tengamos las vacunas adecuadas. Recientemente se ha divulgado también que algunas personas que padecieron la infección y que en teoría se curaron y ya estarían protegidos, pues se han reinfectado. ¿Significa esto que si vacunamos las vacunas puedan no impedir la reinfección? Pues no lo sabemos, pero en todo caso el que se hayan reinfectados, los reinfectados, que son muy pocos los conocidos, la infección ha sido mucho más benigna. Por tanto, también puede a pesar de todo, producirse una respuesta protectora como consecuencia de las vacunas. Y hay algunas perspectivas muy favorables que estimulan mucho el optimismo en que se vaya a conseguir una vacuna. Muchos pacientes desarrollan una respuesta inmunitaria con muy buen nivel de anticuerpos. Incluso el plasma extraído de procesando muestras de sangre, cantidades importantes de sangre de donantes convalecientes de la infección, e incluso muchos pacientes son protegidos con este plasma. Esto es un dato a favor de las posibilidades de la vacuna. Las pruebas iniciales de vacunas, esos ensayos fase 1, fase 2, que ya se han hecho en muchos casos, porque decimos que van en paralelo todo, las fases 1, 2 y 3 van en paralelo. Pues las fases 1 y 2 indican que puede haber una buena respuesta de anticuerpos. Incluso una reducción del nivel de anticuerpos, aunque se reduzcan, puede haber protección porque sabemos que las células B, los linfocitos B, que reconocen el patógeno, que producen anticuerpos, muchos de ellos quedan como células de memoria y ante una nueva llegada del patógeno se activan con mayor rapidez y eficacia. También se sabe que el virus SARS-CoV-2, el que produce la COVID-19, estimula una buena inmunidad celular por linfocitos T. Y además, sabemos algo que es muy interesante. Decíamos que hay otros coronavirus que llegaron a la especie humana. Yo he comentado algunos muy patógenos, pero también hay 2 o 3 coronavirus catarrales que producen muy parecidos al SARS-CoV-2, pero que apenas producen catarros banales en la especie humana. Estos coronavirus catarrales que viven con nosotros desde hace tiempo, no se sabe cuánto, que también estimulan producción de anticuerpos. En personas afectadas por el coronavirus catarral parece que hay reacción cruzada para estar protegido frente al SARS. Otro dato positivo. ¿Cuál es la forma entonces para ya ir completando la exposición de hacer estas vacunas, de desarrollar estas vacunas y producirlas industrialmente? Como he dicho, la clave está siempre en esta proteína S, la que forma las protuberancias que le dan el aspecto de corona. Aquí vemos una imagen de las que ahora se producen de proteínas en 3 dimensiones, una imagen de este estilo, en la cual incluso se diferencian diferentes partes. Esta zona es la zona que reconoce al receptor celular.
la célula del pulmón a la que llega, o la célula del tracto respiratorio también de otros órganos, tiene un receptor en su membrana que es la enzima convertidora de la angiotensina, el receptor AC2. Pues bien, esta zona de la proteína S es la que a modo de llave encuentra la cerradura AC2 y permite que el virus penetre. Naturalmente, desencadenar respuestas inmunitarias, sean de anticuerpos, sean de células activadas frente a esta proteína es interesante. Y las plataformas que están tratando de producir, como digo, con este esfuerzo tan notable y simultáneo, pues algunas emplean simplemente ácido ribonucleico. Ácido ribonucleico que codifica para esta proteína. El mRNA, el ácido ribonucleico mensajero, que fuera en una vacuna, al llegar a la célula, puede activar primero la producción en nuestras células de la proteína S y luego la reacción del sistema inmunitario frente a la proteína S para vacunar. Se puede emplear el ácido ribonucleico mensajero o se puede emplear el ácido desoxirribonucleico complementario, porque el virus sRNA no tiene DNA en la naturaleza, pero podemos en el laboratorio hacer un ácido desoxirribonucleico, un DNA complementario del RNA, y también introducirlo en las células de manera que puedan finalmente producir la proteína y inmunizar el organismo. Pero también hay vacunas que emplean la proteína como tal o fragmentos de la misma. Serían vacunas antigénicas, emplean el antígeno que más interesa y que se administra en vacuna y que para provocar la respuesta inmunitaria. Hay vacunas que emplean vectores víricos, se incorporan los genes de la proteína S y quizá algún otro, del virus SARS-CoV-2 a otro virus que podamos inyectar en vacuna, que no sea patógeno, que no afecte a nuestras células y que, sin embargo, sirve como vector. Son vacunas vectorizadas en virus. Y, por supuesto, está también en marcha la estrategia más clásica de vacunas, que era tomar el virus, la bacteria, el patógeno que fuera, inactivarlo por calor, por tratamiento químico, y ya muerto ese patógeno, administrarlo como vacuna y lograr una respuesta inmunitaria. Esta estrategia está también en marcha, en este caso en el SARS-CoV-2. Lo mismo que también está en marcha la producción del virus atenuado, cambios, modificaciones genéticas que hagan que el virus no sea patógeno o sea mucho menos patógeno y que, sin embargo, sea suficientemente antigénico como para desarrollar una respuesta inmunitaria. Este es el esquema de las plataformas. Como digo, la clave de la patogénesis y del diseño de vacunas, la proteína S. La proteína de las protuberancias, anticuerpos que nuestro organismo produzca frente a ella, especialmente si afectan al dominio externo que se une al receptor, el RBD, que se une al receptor del hospedador, ese AC2, enzima convertida de la angiotensina. Estas vacunas serían, esta proteína, como digo, es la clave de las vacunas, porque es la clave de la patogénesis y porque es la clave de cómo interrumpir el desarrollo del virus en nuestro organismo, activando nuestras defensas. Aquí tenemos otra vez la imagen en 3 dimensiones, las zonas del gen de la proteína, es las diferentes regiones del gen que determina la estructura de esta proteína. Todo esto es extraordinariamente conocido. La pregunta es, sabiendo tanto, ¿por qué no tenemos ya la vacuna? Bueno, pues porque la vacuna lleva su tiempo, incluso en este procedimiento acelerado en el que estamos. Y comento ya brevemente las vacunas que están ya en fase 3, las plataformas de vacunas que ya están en fase 3, porque hay otras que están en fase 2, en fase 1 o en fase preclínica. Hay hasta 90 proyectos como mínimo en el mundo bien reconocidos. Ahora, en fase 3 voy a comentar 9 tipos de vacunas que ya están. Unas son con ácidos nucleicos, llevan RNA del virus o DNA del virus en un vehículo que a través de pequeñas partículas
podamos introducirlo al objeto de vacunar, de manera que este ácido nucleico RNA o DNA del virus, propio del virus, llegue al organismo, nuestro organismo exprese la proteína correspondiente y se produzca la reacción inmunitaria. Estas vacunas, si llegan a aprobarse, y vamos a ver que alguna está ya en fase avanzada, si llegan a aprobarse serían las primeras de ácidos nucleicos, porque aunque es un procedimiento de vacunación muy en experimentación, muy en estudio, en investigación, no hay ninguna de las que usamos habitualmente para otros muchos patógenos que sea de ácidos nucleicos. Como tampoco hay ninguna que lleve vector vírico, vacunas vectorizadas en virus. Lo más común es emplear un adenovirus, un virus catarral, incluso que se le maneja, se le modifica en el laboratorio para que no sea replicativo, pero al que se incorpora el gen del virus SARS-CoV-2, de manera que pueda llevar la proteína S como vehículo al organismo para vacunarse. Si se aprueban estas vacunas de vector vírico, adenovirus como vector, serían también las primeras porque no las hay en uso. Se han estudiado, se han experimentado, pero en uso en los anaqueles de nuestras farmacias, de oficinas de farmacia o farmacias de hospital, no hay vacunas de vector vírico todavía porque no se han aprobado. Si se aprueban para este virus, serían las primeras. Otra posibilidad, llevar el antígeno, la proteína S o fragmentos de la misma al organismo, u otra proteína que inmunice también. Aquí ya sí hay las vacunas de la hepatitis B, las vacunas del virus del papiloma humano, la vacuna de neumococo, el meningococo, Haemophilus. ¿En qué consisten? En antígenos de estos patógenos que se administran como vacuna y con ello inmunizan al organismo. También hay plataformas que utilizan esta posibilidad. Otra posibilidad, la más clásica de todos, vacuna de virus inactivado por el calor, por tratamientos químicos, virus muerto, virus que lleva los antígenos propios y que puede inmunizar. También son ejemplos que hay vacunas inactivadas que utilizamos con frecuencia, la de la hepatitis A, la de la gripe, la de la polio, una de las formas de la polio, la de la rabia, son vacunas que ya están en uso, las hay en uso y que son inactivadas. Si se aprobaran estas formas, pues corresponderían a otros tipos de vacunas que ya están en uso y que ya han producido mucho beneficio como tratamiento preventivo. También se está intentando atenuar el virus, atenuar la patogenicidad. ¿Vacunas atenuadas en uso? Sarampión y parotiditis y rubéola son ejemplos y además muy eficaces, muy eficaces. La vacuna de la viruela fue tan eficaz que ha erradicado la enfermedad y la vacuna de la fiebre amarilla. Son, por tanto, las plataformas que tenemos en marcha. ¿Cuáles van a ser las exigencias regulatorias? La Food and Drug Administration, la Agencia Europea del Medicamento, las agencias nacionales como la que tenemos en España, tienen que dar su aprobación. No nos vamos a vacunar si no se han aprobado. ¿Y qué van a pedir? ¿Qué criterios van a pedir? ¿Qué exigencias van a imponer para que la vacuna se pueda administrar? Pues primero ensayos fase 3. Ensayos fase 3 porque los fases 1 y 2 pueden medir dosis, pueden medir seguridad, pero no nos dicen eficacia. No nos dicen eficacia. ¿Y cómo medimos la eficacia? Pues con criterios clínicos de validación, por ejemplo. Los ensayos fase 3 tienen que hacerse por lo menos en 30.000 participantes. De ese orden es la exigencia. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Naturalmente se administran en lugares donde la infección está muy activa. ¿Qué es lo que se ve? Pues que los vacunados están protegidos y los placebos no. Esta es la exigencia. Con lo cual, para llegar a una fase 3 bien demostrada, tiene que haber gente que se haya infectado, sin duda, porque fue vacunada con placebo y se infectó. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí podemos medir criterios clínicos,
lo que se llama endpoints en los ensayos clínicos, qué proporción de los vacunados están protegidos. Podemos medir a través de la infección confirmada o incluso a través de la infección grave, o podemos medir también respuesta inmunitaria. Podemos ver de los que se han vacunado si tienen anticuerpos y demás, pero el criterio fundamental es el otro. La eficacia mínima requerida, una vez que se mide la eficacia en fase 3. ¿Con qué se van a probar? Porque pensar que van a tener un 100% de eficacia es una utopía. No es posible. No, hay que decir que no será posible. Vacunas muy eficaces como las que he comentado, sarampión, parotiditis, pueden llegar a más del 90% y son casos verdaderamente excepcionales. Entonces, se habla de que un 50% como mínimo podría ser adecuado, porque si vacunamos podríamos tener la certeza de que al menos la mitad de los que se vacunan están protegidos, con lo cual realmente podemos tener un resultado aceptable. Sería mucho mejor que fuera más elevada. La evidencia también de cuánto tiempo dura esa eficacia, porque si no dura lo suficiente, pues habrá que revacunar de vez en cuando. Todo esto está en el aire, todo esto depende de esas fases 3 que están empezando, que han empezado las primeras hace como 2 semanas y de las cuales esperamos mucho. Pero claro, tenemos que apurar estas fases 3. Tenemos que, porque si no, si hay una licencia, si hay una aprobación de las autoridades regulatorias de aplicar vacunas, de autorizar vacunas que no sean adecuadas, los resultados pueden ser mucho peores, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Y nos tenemos que acostumbrar porque en varios lugares van a coexistir ensayos de varias vacunas en el mismo sitio. Vamos a ver si la inmunidad es esterilizante, si impide que el virus apenas se multiplique o más bien si protege frente a la infección. Es decir, todo esto, y ya nos podemos plantear cuándo puede haber una prelicencia para seguir, pues al menos con 3.000 participantes. Todo este tipo de exigencias las agencias regulatorias lo están planteando. Y aquí tengo un cuadro, ya para terminar, que nos indica 9 proyectos que están en fase 3. Podemos fijarnos en que el proyecto de la Universidad de Oxford, de la que se ha hablado mucho estos días por algún incidente de efectos secundarios que han paralizado un poco la prueba, es de vector vírico no replicativo. En este caso, el vector vírico es un adenovirus de chimpancé. Se basa en una dosis única, la vía de administración es intramuscular y los ensayos clínicos fase 3 se prevén en Estados Unidos, país donde hay mucha transmisión todavía, lugar adecuado, por tanto, para ensayar fase 3, en 64 localidades del país. Hay varias vacunas de la China, esta de CanSino Biological, que también está vectorizada por vector adenos y que se está ensayando en 40.000 personas en Pakistán. La vacuna rusa, de la que sabemos mucho menos, dicen que se ensaya en 40.000 en Rusia, pero hasta ahora se ha ensayado muy poco. También es vectorizada con adenovirus. La vacuna de Janssen Pharma, que recientemente se divulgó que se hacían fase 2 en España en 3 hospitales, es también de adenovirus 2 para ensayar adenovirus 26, perdón, para que sirva como vector del gen de la proteína S. Aparte de los ensayos fase 2 que todavía están en marcha, ya se inicia estos días un ensayo fase 3 con 60.000 personas en Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú, México, Filipinas. Todo esto son datos que están en las páginas web que documentan los ensayos aprobados por agencias regulatorias. Hay vacunas en China, ensayándose en Brasil, de virus inactivado. Hay 3 vacunas en China solamente, de virus inactivado en fase 3, quiero decir, solamente esos 3 proyectos de China, con los datos que tenemos aquí. La vacuna de la empresa llamada Moderna, de Estados Unidos, que
que está basada en ácido ribonucleico mensajero, es de esas vacunas genéticas de ácido ribonucleico. Está ya también en fase 3, en 30.000, ensayándose en Estados Unidos en 92 localidades. También hay un avance de algún compromiso, incluso de fabricarla en España por Laboratorios Rovi, si realmente llega a aprobarse. Por tanto, se produciría pronto en gran escala. Y la vacuna en la que varios laboratorios, BioNTech, Fosun Pharma y Pfizer, están implicados también, que también es de ácido ribonucleico encapsulado en partículas que sirvan para su administración, micropartículas, nanopartículas más bien, que se está ensayando en fase 3 en Estados Unidos, Argentina y Brasil. Este es el panorama de los proyectos en fase 3. Naturalmente, en fases 2, en fase 1 y en fases preclínicas hay muchos proyectos. Aquí tenemos un dato reciente de la revista Nature Reviews in Drug Discovery que nos da cuenta de que en proyectos exploratorios hay todos estos. Algunos son con virus vivo atenuado, virus inactivado, virus vectorizada en virus replicativo o no replicativo, proteínas recombinantes, proteína S recombinante, otros péptidos derivados de la proteína, otras fórmulas. Realmente en el mundo, tanto en etapas preclínicas, incluso solamente exploratorias o fases 1, pues hay muchísimos proyectos que se están desarrollando en Estados Unidos, que se están desarrollando en Asia, en China, fundamentalmente que se están desarrollando en Europa, también en otros lugares de Asia y en Australia. Este es el panorama. Este es el panorama en el que podemos poner alguna esperanza de que realmente lleguemos pronto a tener una vacuna eficaz. Con esto doy por terminada mi exposición y espero las preguntas correspondientes. Micrófono. Ya. Muchísimas gracias, doctor Nombela. La verdad que ahí parece mentira, ¿no? Que en tan poquísimo tiempo sepamos tanto, ¿no? del virus. Hay muchas preguntas y muchas inquietudes. Algunas nos las han hecho llegar, pero bueno, yo voy a avanzar algunas. Muchas las ha dejado ya expuestas, pero yo creo que igual con este enfoque pues puede quedar todavía pues mucho más en nuestro conocimiento, ¿no? Nos ha hablado de todas las estrategias de desarrollo de la vacuna, de todos los mecanismos de acción y el que mayor evidencia científica tiene, a su parecer, y el más innovador, ¿cuál es? Realmente, todas estas plataformas, todas estas estrategias, desde vacunar con antígenos propios del virus hasta llevar el virus entero inactivado por diversos tratamientos o cualquiera de ellas, todas tienen un buen fundamento científico. Algunas existe, como hemos dicho, experiencia ya de uso en otros patógenos. Todas tienen un buen fundamento científico. Por tanto, el rigor está asegurado en todos los casos. En principio, tenemos que incorporar un antígeno para que sea visto por nuestro sistema inmunitario y haya una reacción de producción de anticuerpos y de activación de inmunidad celular. ¿Cuál va a ser la mejor? Es evidente que sabemos ya más de las que han hecho fases 1 y 2, que hemos visto, que son pues de ácidos nucleicos o de vacunas vectorizadas y demás. Pero esta fase 3 para las autoridades farmacéuticas realmente es esencial. Y claro, podemos decir, tenemos un buen principio, tenemos un buen antígeno, en animales induce buena respuesta de anticuerpos, incluso en voluntarios humanos, pero si no nos dan una fase 3
que suponga eficacia suficiente, puesto que la seguridad ya se ha tenido que demostrar, y si la fase 3 muestra algún problema de seguridad imprevisto, pues realmente eso tiene que quedar para ser reexaminado y decidir si se sigue adelante o no con esa vacuna. Muy bien. Desde tu perspectiva, ¿cuál sería la mejor estrategia inicial de vacunación en el caso de que ya tuviéramos esa vacuna? Es decir, grupos de riesgo primero, profesional sanitario, ¿cuál sería lo lógico o lo sensato o lo más eficaz para tener una buena cobertura y para dar seguridad? La verdad es que aquí hay un problema importante, porque una pandemia que tiene este carácter tan universal es la aspiración de todo el mundo. Y ya se plantea, a ver si solo la van a tener quienes puedan pagar un precio alto, a ver si solo la van a tener el sistema público, el sistema privado. Hay muchas empresas que se están aplicando y se están anticipando y están diciendo, nosotros solo vamos a reclamar el precio de coste al principio, por lo menos, y cosas por el estilo. Y está mucho implicado. Hay un problema ético, por supuesto. Hay un problema ético que es lo que está haciendo que en este tipo de vacunas también se esté planteando cómo producir, qué sé yo, 10.000 millones de dosis. Esto significa una envergadura tremenda. Claro, ante esto tenemos que tener prioridades y naturalmente en cada sociedad los gobiernos tendrán sus opciones. Yo creo que aplicarla a quien tiene más riesgo, pues es razonable pensar en vacunarlos en primer lugar. ¿Quién puede tener más riesgo? Pues, por supuesto, el personal sanitario más implicado, los farmacéuticos, realmente quienes están actuando al lado del enfermo. También está la cuestión de quiénes pueden padecerlo con mayor gravedad, las personas de mayor edad, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones van a obligar a tomar decisiones que desde luego tienen que tener un componente ético. Por tanto, los comités de ética se tendrán que pronunciar con claridad y formular sus argumentaciones. Y luego las autoridades administrativas tendrán que tomar decisiones. Muy bien. Fenomenal esa parte ética, que aquí tienen una gran responsabilidad, nada fácil, la verdad, también. Bueno, se ha comentado mucho, y más en esta época, pues la convivencia, ¿no?, de los dos virus, el virus de la gripe y el coronavirus SARS-CoV-2. Y hay muchas dudas, ¿no? Hay muchas dudas sobre esa convivencia, ¿no? La vacuna de la gripe podría tener algún tipo de efecto sobre la inmunización o sobre el desarrollo de la inmunización respecto a la COVID-19, ¿o cuál es tu apreciación? De nuevo, aunque ya la estación de coexistencia ha ocurrido en algunos lugares del hemisferio sur, estamos a punto de llegar en el hemisferio norte a esa etapa otoñal, invernal, en donde el virus de la gripe reaparece con intensidad y va a coexistir. Yo pienso que nos va a llegar este momento con un uso intenso de medidas de prevención, mascarilla y demás, y eso quizá contribuya a un menor contagio de gripe, y eso puede ser. Es posible, sí. Ahora, dicho esto, desde el punto de vista de las vacunas tenemos que razonar sobre la naturaleza de ambos virus, que los dos son virus RNA, pero son muy diferentes. Y sus vacunas también son muy diferentes. El virus de la gripe es muy variable. El virus de la gripe está integrado por 8 fragmentos de RNA, su ácido ribonucleico, su genoma, son 8 fragmentos que sumados todos son menos tamaño que el único que tiene el SARS-CoV-2. Y eso favorece mucho más la variabilidad. En el caso de la gripe, favorece mucho la variabilidad. Entonces, aparte de que los clínicos
algunos de los síntomas pueden ser muy parecidos y los clínicos van a tener que ir haciendo el esfuerzo continuo para diferenciarlos, si surge primero la fiebre, si surge primero la afectación respiratoria, pero aparte de eso, lo que sí es cierto es que la vacuna de la gripe, que estamos muy acostumbrados a utilizarla, que la recomendamos, que es beneficiosa, también sabemos que su eficacia es variable y vivimos con eso. La vacuna de la gripe, Sí. cada año la recibimos con la estirpe, con la cepa que se considera, o con una o más de una, vacunal para ese año. Y hay años que a lo mejor su eficacia no sube del 20 o el 30, y hay años que puede subir del 70, porque la variabilidad está demostrado que el virus de la gripe, que tiene unas reacciones inmunitarias muy interesantes, por cierto, porque también nos marca un poco el virus con el que al principio nos infectamos en la infancia, el tipo de virus en el caso de gripe, nos marca bastante. Entonces, realmente la recomendación ahora, y yo creo que es razonable decir, vacunar de la gripe sí, especialmente para todos aquellos para los que está recomendado, ampliarlo si es posible, porque también la disponibilidad pues va a condicionar, pero la vacuna de la gripe sí, y si se dispone de la vacuna frente a la COVID, pues también. Y con ello pues tratar de conseguir esa doble prevención. Muy bien, pues efectivamente, vacuna de la gripe sí. Este año yo creo que con más motivo que otro. Nosotros es verdad que desde el Consejo General estamos haciendo todo lo posible para que también haya esa vacuna de la gripe en farmacias, porque somos conscientes que todas las autoridades sanitarias y todos los gobiernos han hecho y han aumentado bastante sus pedidos a todas las compañías, pero lo que estamos trabajando es que también exista vacuna de la gripe en farmacia, más allá de los programas de vacunación, ¿no? Y muy importante este año tener esa cobertura. Si me lo permites, quiero hacer el comentario. La farmacia es un ámbito muy adecuado para la vacunación en todos los sentidos. Yo ahora, cuando he explicado estos conceptos, pues me estaba rememorando mucho los años que he empleado en formar farmacéuticos y sé que el esfuerzo que hemos hecho siempre en transmitir lo que es una vacuna, lo que es el futuro, todo ello es fundamental. El farmacéutico tiene que conocer, y por su formación conoce muy bien las vacunas, sus fundamentos, lo que son las pautas, lo que son la aplicación. Y en este sentido puede ser un ámbito fundamental. Hay que plantearlo así con toda la responsabilidad y, por supuesto, las autoridades lo tienen que entender. Muy bien, pues en esa petición la verdad que estamos todos involucrados. Te quería hacer también otra pregunta que ya la has tocado un poco en la anterior, ¿no? Con lo que hoy sabemos, que hoy pues sabemos mucho, pero todavía nos queda mucho por saber. ¿Tú crees que el coronavirus y el virus del coronavirus se va a comportar de la misma manera que de la gripe y por tanto cada año vamos a tener que desarrollar vacuna nueva con distintas cepas, o con lo que hoy sabemos todavía no podemos responder a esta pregunta? No, de lo que conocemos yo creo que la respuesta es que no, que son virus muy diferentes. Sabemos ya mucho, por ejemplo, de que este virus, que este coronavirus SARS-CoV-2 que emerge hace 10 meses, conocemos más de 80.000 secuencias publicadas y depositadas en base de datos. Por tanto, cualquiera puede entrar, manejar esos datos. La secuencia de los 30.000 nucleótidos del virus. Sabemos que su variabilidad genética es limitada. Hay mutaciones, por supuesto, pero mutaciones que afecten tanto a la virulencia como a la patogenicidad y demás, realmente no se conoce mucho. Por lo tanto, yo creo que estamos en presencia de gente muy diferente. Otra historia es que con seguridad emergerán nuevos coronavirus vía murciélago y lo que sea. Y eso, pues, tenemos que saberlo controlar y aprender, pero el comportamiento de ambos es muy diferente. Yo creo que es verdad que la inmunidad frente al coronavirus no sabemos lo que va a durar. No sabemos lo que va a durar con la mejor de las vacunas que se incorporen, que se incorporarán seguramente varias, aunque no tan pronto como algunos dicen, en algunos casos. Ojalá sea pronto. Pero
sabemos que en todo caso, el comportamiento es muy diferente, porque del gripe sabemos, el gripe, la pandemia que causó en el año 18 fue tremenda, 50 millones de muertos. Ha habido otras muchas en los años 50, en los años 70, y la forma en que varía, la forma en que se combinan estos fragmentos de virus, el virus porcino, el virus aviar, el virus, diferentes tipos de gripe, es muy diferente. Yo no espero un comportamiento similar al de la gripe ni mucho. Similar. Muy bien. Yo sé que esta pregunta es un poco difícil, bueno, es francamente difícil, ¿no?, de responder, pero es verdad que son muchas las preguntas que a la farmacia llegan sobre la población en general y te preguntan, ¿son seguras las vacunas que ya se están anunciando en Rusia y en China? ¿Qué le podemos decir nosotros como profesionales sanitarios a aquellas personas que acuden a la farmacia o van a un servicio de hospital o preguntan a su farmacéutico hospitalario o preguntan a un farmacéutico? ¿Qué le podemos decir que sea riguroso, ¿no? Porque evidentemente mientras no se pruebe tampoco podemos decirlo, pero ¿cuál sería la respuesta adecuada por nuestra parte? Bueno, como profesionales sanitarios y como ciudadanos de la sociedad española, pues tenemos que confiar y además reclamar que nuestro sistema sanitario y las autoridades regulatorias pues sean eficaces en su papel. Y el papel de las autoridades regulatorias es examinar los resultados de los ensayos clínicos, especialmente los de fase 3, para autorizar cualquier terapia, sea preventiva en forma de vacuna, sea la que sea. Es verdad que estamos en situaciones de emergencia. Es verdad que las autoridades sanitarias están siendo reclamadas de que apliquen sus criterios con flexibilidad. Con flexibilidad quiere decir que adapten al conocimiento que ahora tenemos sus exigencias. Que si para muchas cosas hace unos años se requerían 10, 15 años para autorizar un fármaco, ahora se pueda requerir menos. Pero que nos digan que han aplicado y que han exigido esas condiciones. Dicho esto, claro, si preguntan por la vacuna rusa, lo único que conocemos, lo único que han publicado es unos 90 personas a las que les administraron como pruebas Es muy poca información, claro. Fases iniciales. Por tanto, cuando alguien dice que la vacuna rusa ya la pueden comprar, yo desde luego desconfiaría mucho. Fíjate la reacción que ha habido con la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que los mismos que la están desarrollando han dicho paramos los ensayos. Y es que efectivamente eso hay que hacerlo. Con los ensayos clínicos, cuando un ensayo clínico está para medir cosas, para determinar cosas, cuando hay algo que requiere un análisis para tener una explicación científica rigurosa, pues hace falta pararlo. Cuidado, hay otra razón a veces para parar un ensayo, y es que hay evidencias pronto de que el producto es muy eficaz. Entonces tengo que vacunar a los placebos. No sé, claro. vaya a cumplir eso, pero imagínate que en algún ensayo fase 3 realmente se ve que algunos de los vacunados, un porcentaje importante, están bien protegidos, tienen buenos anticuerpos, inmunidad celular, han estado muy expuestos y no se han contagiado. A lo mejor hay que parar el ensayo y decir, los placebos también tienen derecho a ser vacunados. Porque estos ensayos son doble ciego, es decir, quien lleva el ensayo, doble ciego y aleatorizado. Quien lleva el ensayo no sabe quién es vacunado, quién ha recibido pues ese producto que es un placebo, o que puede ser, en algunos casos, puede ser otra, y lo habrá, otra vacuna que ya pueda ser mejorada y demás. Desde luego, la transparencia, y en el caso de los ensayos clínicos todavía más, genera confianza. Y yo creo que el anuncio de AstraZeneca de anunciar y de decir claramente lo que ha pasado, pues genera una confianza en la comunidad científica, pero también en el mundo social. Una vacuna de la que no sabemos mucho, desde luego genera como mínimo esa desconfianza de la que hablamos, ¿no? Como es el caso de la vacuna rusa.
Una última pregunta, profesor Nombela. ¿Cuál es la razón de que se administren una o más dosis en diferentes vacunas? La razón está en que hay vacunas que... La vacuna lo que hace es aportar un antígeno a nuestro organismo. El organismo vacunado reconoce ese antígeno como algo extraño y activa las defensas, anticuerpos o células, o los dos, como es lo habitual. Entonces, naturalmente eso requiere un nivel de antígeno. Si tenemos un nivel que puede ser suficiente, pero que requiere más de una dosis, pues lo ideal es lograr una inmunización muy intensa con una sola. Con la Pero sola, estamos claro. muy acostumbrados a que la vacunación sea más de una dosis Ujú. y a que a lo largo de la vida pueda haber revacunaciones. Por tanto, no nos Ah, puede sorprender que, en recuerdos. Ujú. este caso, hemos visto, por ejemplo, decíamos, vacunas de adenovirus como vector, replicativo o no replicativo. Es que ese adenovirus lo hemos hecho que no se replique. Ya lo hemos cultivado, lleva el antígeno, que es la proteína S, nuestro sistema inmunitario lo va a ver, pero como no es replicativo, pues Claro. probablemente necesitamos una segunda dosis para tener nivel suficiente y que las defensas se activen en la cuantía que es necesaria, anticuerpos y células. Muy bien, bueno, he dicho una última pregunta, pero hay otra última pregunta que nos han hecho y que yo creo que también está en muchas personas. Una vez se supere esta crisis, que esperemos que sea lo más pronto posible, ¿cuál sería la posibilidad? Yo entiendo que también es una pregunta un poco complicada de responder, pero por la evidencia científica que se tiene, ¿cuál es la probabilidad de que se repita una nueva infección por otro tipo de coronavirus? Y sobre todo, si estamos vacunados para este coronavirus, ¿de alguna manera podría protegernos para otro coronavirus o no tiene o no? Pues la verdad es que los coronavirus, que como he dicho son muy diferentes del gripe y otros virus RNA, fíjate que su tamaño son 30.000 nucleótidos, por tanto son los de genoma más grande de los Ujú. RNA conocidos, virus humanos y tal, de RNA conocidos. Bueno, pues los coronavirus, sin embargo, sabemos que tienen esa capacidad de emerger como agentes zoonóticos desde el murciélago. Los ejemplos que tenemos nos ilustran lo suficiente como para concluir que tenemos que estar alerta. Hay un dato muy, muy interesante y es que hay 3 coronavirus catarrales que son de los que nos producen los catarros, porque los catarros otoñales no solo son la gripe, bueno, la gripe no es un Ujú. catarro, Sí, sí, a muchos catarros se les llama gripe, eso es sí. verdad. Entonces, en esos catarros otoñales e invernales a los que estamos muy acostumbrados, hay muchos otros virus y uno de ellos son coronavirus. Esos coronavirus conocidos es probable que en su día, sabe Dios cuándo, emergieran como un virus muy patógeno y que luego se hayan evolucionado a estas formas benignas. Ajá. Por tanto, hay un historial de coronavirus zoonóticos para los seres humanos, coronavirus que emergen desde el murciélago, que aparecen desde ahí. Tenemos que concluir, por tanto, que es perfectamente factible que emerja otro y que la vacuna no nos proteja o no nos proteja del todo. Lo que sí Claro. sucede es que también tenemos que ser capaces en el mundo de alertar si eso surge, si eso ocurre. Porque que eso es posible en toda la literatura, y la literatura que se está publicando, la literatura científica me refiero, de este virus, hay, por ejemplo, algunos comentarios de que en muchas localidades del mundo y especialmente de los lugares de China donde hay acúmulos de murciélagos, es posible que esa población rural en contacto pues tenga algunos brotes y que alguno de ellos haya podido ir a la ciudad e iniciar esto, que en este coronavirus no haya un animal intermedio como lo hubo en el SARS-1 o como lo hubo en el MERS, respectivamente la civeta o el camello. Por tanto, los coronavirus tienen ese potencial.
¿Significa eso que estamos en peligro? Bueno, pues virus humanos hay muchísimos que todavía no conocemos. Hay un proyecto en el mundo, el proyecto Viroma, que pretende un conocimiento mucho más completo de los potenciales virus, pero el ser humano tiene una herramienta para entender eso y poderse defender, que es la ciencia. Y la farmacia es ciencia hecha medicamento y tratamiento para el ser humano. Por eso este conocimiento también nos tiene que ser suficientemente ilustrativo. Muy bien, profesor Nombela, pues nos quedamos con esas inspiradoras palabras. Yo creo que esta pandemia nos tiene que demostrar a toda la humanidad que es necesario aumentar esas fronteras de la ciencia, que solo la ciencia nos va a salvar, que es necesario que se trabaje seguramente de otra manera todos los países del mundo, porque la enfermedad no tiene fronteras y además viviendo en un mundo global como el que vivimos, con este movimiento de personas y pues yo creo que queda absolutamente demostrado y esperamos que de verdad pues sean sensibles nuestras autoridades a aumentar el poder de la ciencia y la única manera de poderlo hacer pues es inyectar pues más recursos de todos los ámbitos públicos y también privados, ¿no? Para que la comunidad investigadora pueda hacer su trabajo y el resto de los profesionales sanitarios, entre ellos los farmacéuticos también. Un minuto de gloria para un mensaje final y lo dejamos ya. Ha sido verdaderamente apasionante. Muchas gracias. Un mensaje final, profesor Nombela. Un mensaje final para todas las personas que nos están viendo. Me lo pedías a mí. Mi mensaje es de esperanza. Nos estamos enfrentando como humanidad a una situación inédita que muchos la califican como de cambio de era. El ser humano tiene que aplicar sus mejores capacidades, que es el conocimiento científico y la moralidad, la ética en el comportamiento para realmente superar un problema que la humanidad tiene ahora y superarlo de manera acorde con el siglo en el que vivimos, porque la humanidad ya se tuvo que enfrentar a otras muchísimas pandemias a lo largo de su historia. La ciencia y la ética son los dos herramientas. Y en la farmacia hacemos precisamente gala de eso. La farmacia es ciencia y la farmacia es ética también. Muy bien, muchísimas gracias. Pues la farmacia es ciencia y es ética. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañáis al otro lado de la pantalla y de nuevo nuestro agradecimiento al profesor Nombela. Hasta siempre. Encantado.